Saludos en Cristo y bienvenidos a este canal de Macabeo. Como Macabeo estamos aquí luchando contra la apostasía, no con la esperanza de cambiar las cosas, porque las cosas terribles que están profetizadas y parece que están pasando han de pasar y luego venir la luz de Cristo, pero sin embargo por el proceso intentar quitarle a Satanás cuantas más almas podamos, avisando a aquellos que son protagonistas de los escándalos y avisando también a aquellos que pueden ser víctimas de estos escándalos. Hoy vamos a decir una noticia terrible que parece ir en sintonía con todas las noticias donde parece que en algún lugar del mundo, visible o invisible, hay una especie de botón o de orden que ha sido dada o apretado para que en todos sitios salgan noticias como estas a un ritmo trepidante. Y hablamos de la aceptación y promoción de la ideología LGTB. El tema es, por ejemplo, en España se ha aprobado una ley que obliga a los colegios católicos a dar ideología de género. En Estados Unidos se está preparando una ley parecida, pero en todos sitios dentro de la iglesia prácticamente estamos viendo cómo salen aquí y allá pues esos obispos sacerdotes que están a favor de la bendición de parejas LGTB. El tema es que esta vez no ha sido en Alemania, no ha sido en Suiza, en Dinamarca, no sé, por tantos sitios, sino en Italia. Y vamos a ver la noticia de la página de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Dice: los obispos italianos se abren a la teoría de género. El 20 de noviembre del 2022, Avvenire, el periódico de los obispos italianos, dedicó una página a la famosa teoría de género, celebrando el informe de una conferencia sobre el tema, organizada por la Fundación Veronesi, así como un artículo de un teólogo sobre el tema bajo el título Género, no a los viejos paradigmas, sí a la comunión de las diferencias. Según el diario Avvenire, este es un asunto triste que debe ser tratado como base para la reflexión, no una amenaza, sino una oportunidad para replantear el significado de masculino y femenino y para que nadie quede excluido. La Fundación Veronesi, cuya conferencia se menciona ampliamente en el artículo a pie de página, lleva el nombre del difunto médico Umberto Veronesi, exministro de Salud conocido por sus posiciones antihumanistas y ultraprogresistas. En el informe se da por sentado que las conclusiones de los expertos mencionados son totalmente correctas. Se explica que la identidad de género es una cuestión que ni siquiera debería plantearse. Las personas pueden ser quien quieren que sean. La teología inclusiva de los obispos italianos, pero aún más inquietante, es el artículo de primer nivel firmado por Don Giovanni del Misier, profesor extraordinario de teología moral en la Academia Alfonsiana de Roma, quien está por impartir un curso sobre el género en la Facultad de Teología Triveneto. Por favor, si alguien es de Italia y está viendo esto, que alerte a la gente que esté ahí. El autor es presentado como la expresión autorizada del pensamiento de la Iglesia sobre el tema, que parte, sin embargo, de lo concreto de la vida real, comenzando por los problemas de la identidad sexual. Eso es lo que veis que decía Francisco, o sea, hacer la teología de abajo arriba, no de revelación de Dios que viene del cielo de arriba abajo, sino al revés, es decir, el comunismo. La base es la que le va a decir a Dios cómo ir. Esto es el sínodo, al fin y al cabo. El teólogo, como auténtico modernista, aboga por un camino de punto de vista sobre la transexualidad basado en la experiencia, ignorando cualquier referencia a una ley moral objetiva. O sea, ya se han rendido. Italia, sus obispos están rendidos cuando permiten que salga esto en el periódico de los obispos y ningún obispo salga a levantar la voz. Evidentemente comienza su artículo sonriendo a aquellos católicos que solo se sienten cómodos cuando están frente a un enemigo, como la teoría de género, percibida hoy como una amenaza global, hasta el punto de incitar. Esto es básicamente el diablo acercándose y nosotros entrando en diálogo con él. Lo que hacen ellos es entrar en diálogo con el demonio y son derrotados, obviamente. ¿Por qué? Porque pierden la fe. Es lo que le pasó a Eva. Quienes no consiguen dar este salto cultural se sienten preocupados, asegura el teólogo, porque permanecen encerrados en sus certezas y probablemente no están abiertos al soplo del espíritu de los tiempos en verdad y no del Espíritu Santo. El único garante de la evolución divina en el hombre según los modernistas, el espíritu de los tiempos. El teólogo aplaude el intento de la teoría de incluir las diferencias, al tiempo que reconoce que ciertos grupos han hecho un uso instrumental excesivo de ella, aunque comprensible para estas personas que han tenido que luchar por salir de la larga marginación. ¿Veis lo que se está haciendo, ¿no? Dice, si estos últimos presentan la teoría como un modelo de inclusión que se parece mucho a la Babel bíblica, una unidad orientada hacia la uniformidad que anula las diferencias porque las priva de sentido. Con aportes cristianos podemos hacerlo mejor, llegar a la comunión de las diferencias, el modelo de Pentecostés, el poliedro de la inclusión frente a la esfera de la homologación ideológica.
Esta escalofriante retórica de un Pentecostés permanente por el cual el Espíritu va creando una nueva revelación, una nueva sociedad y una nueva iglesia, al incluir elementos del mundo en la fe modernista, ya había logrado incluir el liberalismo y la revolución en la Iglesia Católica en la época del Concilio Vaticano II. Lo que los cristianos deben absorber hoy es el género, según su original modo de verlo, para contribuir a un modo inclusivo. El académico lo explica en términos generales pero muy claros. Los datos naturales del cuerpo masculino o femenino se presentan siempre como un significante abierto y no como una significación preestablecida. Es decir, que exige ser investida de un sentido propiamente humano, personal y relacional para ser interpretada individual y comunitariamente. Cada uno puede, por tanto, ir más allá de lo que la naturaleza y el creador le han dado, proporcionando un sentido diferente y quizás opuesto a lo que ha recibido. Como es propio del gnosticismo, el dato natural es visto como una jaula o límite que la mente siempre puede superar. La naturaleza no es un don del Padre para ser preservada y aumentada, sino que solo tiene valor si es reinterpretada por el sujeto. Tal esfuerzo, dice este pseudoteólogo hermenéutico, como era de esperar, coincide con la búsqueda de la capacidad creativa de proyección inscrita en nuestra naturaleza humana, que en cada época ha de ser objeto de una reinterpretación cultural para ser significativa para su tiempo. Una frase que hace válida la realidad creada y natural solo en la medida en que es conocida por el hombre y perpetuamente reinterpretada por él sin valor estable propio. La conclusión del artículo es evidente y apela al evento fundador de la Iglesia de hoy para amordazar cualquier oposición. Este es el artículo de los obispos, ¿vale? El artículo de los obispos italianos. Dice, y para aquellos que simplemente no pueden salir del círculo vicioso de la confrontación con un enemigo, es bueno recordar lo que enseña el Concilio Vaticano II. La Iglesia reconoce que incluso de la oposición de sus adversarios y de sus perseguidores, ella obtiene grandes beneficios y puede seguir haciéndolo. En fin. Imaginemos entonces todo lo bueno que puede aportar una categoría hermenéutica tan provocadora y novedosa como la del género, con exclamaciones. Dice la fraternidad sacerdotal, dice, quien haya aceptado la introducción de doctrinas liberales en la Iglesia ahora está obligado a aceptar la introducción de aquellas sobre el género. No importa si se trata de obispos alemanes u obispos italianos, la conclusión es la misma para todos y es totalmente independiente de cualquier discurso sobre la revelación, la tradición o el magisterio. Fijaos que lo que se incluyó con esta tesis del Concilio Vaticano II, que está dicho por los mismos artífices del mismo, ¿no? La Iglesia deja de condenar y utiliza la medicina de la misericordia, con cosas como quitar el índice de libros prohibidos, etc. Presuponiendo que el hombre es suficientemente maduro, el hombre de hoy no es como el de ayer, y entonces es suficientemente maduro para necesitar de condenas. Él sabe muy bien distinguir y por eso no se puede equivocar. O sea, eso es lo que hace el Concilio Vaticano II. Sin embargo, con lo grave que es esto, que al final es un acto de idolatría hacia la criatura y no al creador, lo peor de todo, el cenit de esta apostasía es llegar a que un periódico no solo esté fomentando lo que el Concilio Vaticano II hizo con la libertad religiosa y las religiones falsas, sino que ya estamos hablando, fijaos lo grave que es la idolatría, pero lo que estamos hablando ya es de un pecado que clama al cielo. Por lo tanto, me parece que es lícito decir que Italia ha caído. La Iglesia italiana ha muerto, en el sentido que estáis viendo. Se ha rendido a través del liberalismo introducido por el Concilio Vaticano II y las nuevas hermenéuticas presentadas sobre todo estos últimos 10 años, se ha rendido a un pecado que clama al cielo. Y ya sabéis lo que dice la tradición sobre los pecados que claman al cielo. Ya lo sabéis. Tienen asegurado el castigo de Dios en esta tierra. Es decir, no va a pasar esa generación sin que sea castigada. Pues esto es el desvelamiento del misterio de iniquidad, que la mayoría de gente de la Iglesia está dispuesta a aceptar la ideología de género. La mayoría de gente de la Iglesia está dispuesta a aceptar un pecado que clama al cielo. Este es el horror, porque lo que parecía ínfulas de quedar bien con el mundo y diálogo entre las religiones, al final se ha desvelado como un pastizal de Asmodeo. Esto es el fin. Esto es el fin. No hay otra cosa. El fin. Con esto queda claro que actualmente, cuando Monseñor Ladaria, la Congregación para la Doctrina de la Fe, hizo aquel documento hace un año o así, donde decía que no podían bendecir parejas del mismo sexo, hoy en día la Congregación para la Doctrina de la Fe no vale nada. Puede hacer documentos, pero se les ignoran. Periódico de los obispos de Italia, conferencias episcopales enteras arrastradas por la cola de Satanás en esta última rebelión. Y
La Congregación para la Doctrina de la Fe no vale para nada hoy en día porque no hay fe. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y ahí tenéis el gran signo. Por cierto, en esta foto, quizás profética, el Coliseo sale detrás y hay una vieja pseudo profecía que nos contaron cuando fuimos a Roma, que decía que cuando el Coliseo cayera, el fin del mundo estaba ahí. Bueno, desde luego ha caído la sangre que se vertió en el Coliseo por los mártires. La han tirado por el suelo y se han emborrachado con ella, utilizando los privilegios de poder ganados con esa sangre para fomentar, promocionar un pecado que clama al cielo. Y lo hacen al descubierto, con todo poder de medios pagados por nosotros, por nuestras donaciones, y sin ningún tipo de freno, control. Esto vaya suelto. Señor, acorta los tiempos porque si no nadie se salvaría. Qui sub Deus.